Bien, vamos a ver en este vídeo todo lo relativo a los estados de componente. En el vídeo anterior vimos cómo crear un componente y editarlo si se trataba de un componente maestro y explicamos que los componentes nos van a ayudar a crear y mantener repetidos diferentes elementos a lo largo de nuestro proyecto. El hecho de que sea algo que se vaya a repetir y reutilizar en nuestro proyecto significa que van a tener también diferentes contextos y aquí es donde entran en juego los estados de un componente. Vamos a explicarlo de forma muy sencilla. Vamos a crear una nueva mesa de trabajo y aquí vamos a dibujar un botón utilizando las formas de herramienta que va a tener un relleno de color azul. Vamos a redondearlo para que parezca un botón un poco más orgánico. Lo centraremos en nuestra pantalla y vamos a escribir un texto en él que se llame inicia, regístrate, le vamos a poner. Imaginemos que es un formulario de registro, por lo tanto vamos a crear un botón de este tipo. Vamos a modificar las propiedades del texto para que sea más legible. Le vamos a poner una tipografía de tipo regular, aumentar su tamaño y centraremos estos dos elementos. Bien. Importante vigilar el formato de texto para que no se nos descuadre. Vamos a volver a centrarlos. Bien. Esto podría ser un botón básico al que vamos a convertir en componente. Lo vamos a seleccionar, nos vamos a nuestra biblioteca y lo vamos a añadir. Lo vamos a llamar botón, sin más. Bien, imaginemos que este botón no es el caso porque es un botón de registro, pero que tendremos que utilizar en varios sitios de nuestra aplicación. Quizás no el texto no sea el mismo, pero sí el formato de la forma que creamos sea algo que vamos a reutilizar. Recordemos que si lo seleccionamos y tenemos marcada esta opción, estamos trabajando sobre el componente maestro. En el panel de propiedades vamos a ver que tiene un estado predeterminado. Si clicamos en el botón más, nos va a crear un nuevo estado. Tenemos la opción de crear un nuevo estado o un estado del ratón sobre el vínculo. Vamos a crear un nuevo estado, lo vamos a llamar estado 2. Lo vamos a dejar como viene predefinido para explicar esto. Si nosotros lo seleccionamos, no ha cambiado nada, aparentemente, pero podemos hacer modificaciones sobre este componente. Vamos a cambiarle el relleno, vamos a seleccionar nuestra forma de atrás, siempre vigilando que tengamos seleccionado el segundo estado, el que acabamos de crear. Vamos a cambiar el relleno a otro color, vamos a poner un verde, da igual, y vamos a lo vamos a organizar, a llevarlo al fondo y el texto que tenemos aquí, vamos a deshacer este cambio. Antes de nada vamos a cambiar el texto, es decir, nos vamos a ir a nuestro componente, modificar este texto y que sea siguiente, por ejemplo. Bien. Vamos a modificar ahora el color de fondo y poner cualquier otro color simplemente para ver la diferencia. Y si ahora nos vamos al panel de propiedades, vemos que tenemos dos estados para un componente. Si clicamos en el primero, tenemos el primer estado que hemos creado y un segundo estado. Y podríamos seguir creando todos los que necesitásemos. Es importante señalar que los estados funcionan como distintas instancias de distintos contextos de un mismo componente y debemos aplicar estos estados en función de la pantalla en la que estemos. Si ahora nosotros creamos este mismo componente, lo duplicamos porque lo habíamos guardado anteriormente en nuestra biblioteca, va a tener también los estados que habíamos trabajado antes. Esto va a ser algo muy recurrente. Vamos a hacer el ejemplo ahora. Ahora que sabemos cómo funcionan los estados, vamos a crear un subestado del componente principal
de una entrada para el restaurante en nuestra aplicación. Vamos a duplicarlo en nuestra segunda mesa de trabajo. Vemos que hemos creado una instancia de este componente. Nos vamos a la parte de abajo del panel de propiedades de nuestra mesa de trabajo y vamos a poner un relleno de color para que sea más visible. Lo centraremos en nuestra pantalla y vamos a, en primer lugar, crear un nuevo estado de este componente. Bueno, las modificaciones, exacto, ahora Adobe me acaba de avisar, yo estaba editando una instancia, lo que debería es editar el componente principal, ya que sobre él es sobre el que los cambios que se van a hacer sobre este componente principal. Por lo tanto, vamos a editar el componente principal, vamos a crear un nuevo estado y lo vamos a llamar detalles. Bien. Con este estado seleccionado y sabiendo que estamos editando este componente, vamos a corregir aquí este texto, vale. Vamos a hacer varios cambios. Vamos a aumentar esta imagen, simplemente es para mostrar cómo funcionan los estados cuando tenemos componentes con más elementos. Vamos a aumentarlo de tamaño. Vamos a eliminar, por ejemplo, el redondeo de las aristas para que quede enmarcado con nuestro componente. Vamos a llevar un poco más a este lado. Vamos a mover este texto hacia arriba y vamos a añadir otro bloque de texto aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, imaginemos que nosotros hemos clicado en este componente y nos muestra más detalles de las ofertas que tiene este restaurante. Vamos a crear un texto, solo esta semana, menú al 50%. Bien, vamos a colocar este texto aquí y le vamos a aplicar un estilo para que sea un poco más llamativo. Le vamos a poner un color naranja y un estilo con el texto en negrita, bueno, en medium, para que destaque un poco más. Vamos a adaptar este bloque de texto un poco más abajo y vemos que, bueno, hemos hecho modificaciones muy leves sobre nuestro componente, pero ahora tenemos dos estados para un mismo componente. Nosotros tenemos aquí el componente principal, estamos editando, como vemos, lo que antes creamos como el post restaurante, y tenemos un estado predeterminado, el que creamos inicialmente, y un estado secundario. Esto va a ser muy útil también para crear transiciones interesantes. Con esto concluiría un poco la definición y la explicación de cómo funcionan los estados dentro de un mismo componente. Es muy importante que a medida que nuestro proyecto se vaya escalando y vayamos creando un montón de componentes, distintos estilos de carácter y colores, es recomendable tener una mesa de trabajo inicial donde podemos ir ubicando todos estos botones, colores y estilos de texto para tenerlos siempre visibles y tenerlos controlados. Y una buena práctica puede ser tener ahí situados los componentes maestros y siempre que nosotros nos vayamos a nuestra biblioteca, iluminemos en el lienzo el componente principal, estemos editando uno que no afecta a ninguna pantalla que realmente es importante en nuestro proyecto, sino que tenemos una mesa de trabajo donde podemos ubicar botones, textos, todo el sistema de diseño y no afecta al diseño del resto. Sobre esa mesa es la que podremos editar los cambios en los componentes maestros. Con esto quedaría concluida la explicación de cómo funcionan los estados. Y cerramos el bloque de assets y componentes. En el siguiente bloque nos vamos a ir a la pestaña de prototipo y vamos a empezar a darle interacciones y animaciones a nuestra aplicación.